Dios les bendiga, bienvenidos al día número 2 de lectura bíblica. Vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 4 al 6 del Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 4, 5 y 6. En el capítulo 4 hay mucho material que cubrir en estos capítulos, particularmente entrando en el capítulo 5. Pero Mateo capítulo 4 habla acerca de la tentación de Jesús luego de su bautismo. Es dirigido por el Espíritu Santo al desierto, donde ora y ayuna por 40 días y es tentado por el enemigo, de lo cual Mateo nos muestra tres instantes. Pero lo que quiero que noten mientras estén dando lectura a Mateo capítulo 4 es el uso que Jesús hace del Antiguo Testamento en su refutación de la tentación del enemigo. Por esto es importante conocer la palabra de Dios, y por esto es que estamos, ¿verdad?, emprendiendo esta jornada de leer la Biblia durante este año. Queremos también igualmente a Jesús poder refutar toda tentación del enemigo conforme a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Ahí vemos entonces también el inicio del ministerio de Jesús cuando regresa a Capernaum, particularmente en la región de Galilea. Galilea es un pueblo cerca del mar. Vas a ver que cerca del mar de Galilea, obviamente, donde vas a ver que Jesús interactúa con frecuencia con los pescadores de la región, valga la aclaración. Y ahí llama a sus primeros discípulos, quienes son Pedro y Andrés, y Juan y Jacobo, cuyas familias eran familias de pescadores. Van a notar ahí que Juan y Jacobo dejan a su padre Zebedeo con la compañía de la pesca, en lo que ellos van en pos de Cristo Jesús. Pedro y Andrés tienen un poco más de interacción con su negocio de pesca a través de la historia bíblica, y vamos a encontrarnos con varios aspectos de esa relación de ellos con su negocio particular mientras seguimos leyendo la palabra. En Mateo capítulo 5 empieza una sección que debemos tomar en contexto. Mateo capítulos 5 al 7 contienen lo que es conocido como el Sermón del Monte de Jesús. El Sermón del Monte es el sermón más largo grabado en las Escrituras de Jesucristo. Uh, Quiero que entiendan algo en cuanto al contexto de lo que es el Sermón del Monte. Nosotros hoy en día, cuando consideramos un sermón, particularmente los predicadores, pastores, maestros, cuando hablamos de un sermón, típicamente estamos hablando de un sermón temático en el cual establecemos una línea de pensamiento y queremos llevar ese mensaje por una línea particular, y dirigimos a nuestra audiencia al descubrimiento de más y más información concerniente al mismo tema. Es posible que prediquemos de 20, 30, 40 minutos o más sobre un tema en particular y utilicemos toda la información y versos bíblicos para relacionar a ese tema. Quiero que analicen bien, porque el Sermón del Monte no mantiene una línea o un tema central, y eso es porque el mensaje de Jesús, o el sermón de Jesús, mejor dicho, es un sermón rabínico. Se dice que Martín Lutero, cuando estaba revisando las escrituras y preparándolas para hacer una versión uh, para el pueblo, tuvo como diríamos, algunas diferencias con los escritos de Santiago, porque Santiago para Lutero es muy semejante al Sermón del Monte, en que no tiene un pensamiento central. Pero si analizas tanto la epístola de Santiago como el Sermón del Monte de Jesús, vas a notar que son escritos en una tradición rabínica de enseñanza. Mientras nosotros tal vez diríamos que explicamos un sermón como un solo tema envuelto, los rabinos enseñan de una manera que ellos piensan que sus enseñanzas son más como perlas en una línea de perlas. Entonces cada enseñanza envuelve un pensamiento particular, pero aunque hay algo que lo conecta
innatamente a la próxima enseñanza, no es un pensamiento total. Entonces, cuando lees Mateo capítulo 5 al 7, vas a encontrar, particularmente en el día de hoy, en capítulos 5 y 6, que Jesús habla sobre muchos temas. Pero es porque Jesús está enseñando una forma rabínica, cual enseñaba que era mejor instruir en pequeños temas de corto tiempo para que las personas pudieran captar rápidamente y mantenerlos en mente y después mover a otro tema en vez de pasar tanto tiempo instruyendo sobre un solo tema. Entonces Mateo capítulo 5 empieza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas de Jesús. Luego va a entrar a varios temas. Vas a encontrar en Mateo capítulo 5 el inicio de los temas de que los creyentes somos sal de la tierra y que somos luz en un mundo de tinieblas. Vas a ver en particularmente el verso 16 donde Jesús habla específicamente acerca del Antiguo Testamento, de lo que es conocido en el Nuevo Testamento comúnmente como la ley, y dice que no ha venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. El Nuevo Testamento, como dijimos en la introducción de esta serie de videos, es que el Nuevo Testamento es actualmente una culminación o un cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús entonces viene para hablar acerca de la ley, y vas a ver a través de el Sermón del Monte que Jesús utiliza muchas referencias a la ley diciendo habéis oído o has oído decir, y después trae una nueva enseñanza, o sea, una expansión a la enseñanza particular del Antiguo Testamento. Vas a ver que Jesús comienza a hablar sobre un tema que Mateo utiliza con frecuencia desde este punto en su evangelio hasta el final, que es el tema del reino de los cielos. Y Jesús empieza a hablar acerca de lo que es el reino de los cielos. Noten bien su uso. Si tiene su cuaderno, tome notas, apunte cómo Mateo utiliza este tema, el reino de los cielos, para definir la postura de Jesús como el rey de los judíos. Jesús va a hablar acerca de la ira, en la cual va a estar mencionando la importancia de la disciplina personal, el perdón y la paz entre los hermanos. Habla acerca del adulterio, donde hace una comparación a lo que decía la ley de Moisés, a lo que verdaderamente deseaba Dios originalmente en su propósito de el matrimonio, y utiliza lo que es conocido como un hipérbole. Un hipérbole es una exageración sobre lo que es la santidad, y ahí es donde vemos que si tu ojo derecho te es causa de ofensa, sácatelo; si tu mano derecha te es causa de ofensa, córtatela. Estás diciendo específicamente aprender a tener dominio propio, a controlar, para que podamos vivir en santidad. Menciona Jesús y el divorcio de nuevo en comparación a la ley. Jesús y los juramentos, habla acerca de la supremacía de Dios y la honestidad del ser humano. ¿Por qué no debemos hacer juramentos por Dios ni por cualquier cosa creada, sino que debemos decir sí, y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no? Va a escuchar también o vas a leer también acerca de amar a nuestros enemigos. De nuevo, Dios llamándonos a tener paz y a vivir una vida de servicio. Noten bien, durante todos estos temas, Jesús está diciendo: vosotros habéis oído decir o oíste decir, dependiendo qué traducción estás leyendo. Pero quiero que noten también particularmente el verso 48. Va a empezar a mencionar algo muy particular, seteando el contexto para el capítulo 6, que es que empieza a mencionar a Dios como Padre, a su Padre celestial, o vuestro Padre que está en los cielos. Está haciendo la conexión de que Jesús está predicando el reino de los cielos, pero a la misma vez entendiendo que es mensajero de Dios, que es su Padre que está en los cielos y nuestro Padre que está en los cielos. Entrando al capítulo 6, Jesús empieza a hablar acerca de las limosnas, empieza a hablar acerca de la oración modelo en los versos 9 al 13, el Padre Nuestro, como es comúnmente conocido. Noten bien el uso
de esto. Si quieren tomar el tiempo de hacerlo ahora, pueden compararlo con Lucas capítulo 11, donde ahí se encuentra también la oración modelo, Jesús hablando con sus discípulos. Luego entra a hablar acerca de el ayuno, y noten bien las comparaciones que Jesús está haciendo. Está, como decimos, desarrollando el concepto de la oración y el ayuno a algo más profundo de lo que era en el Antiguo Testamento, en lo que tradicionalmente se ejecutaba o practicaba entre el pueblo judío. La oración era repeticiones, eran dichos que se hacían particularmente todos los días en el templo. Jesús quiere que vuelvan a entender que la oración es una comunicación, una relación personal con el Padre Celestial. Igualmente el ayuno, dice, no sean austeros, lávense la cara, únjanse, el único que tiene que saber que está ayunando es el Padre, porque tu Padre que ve en secreto, Él va a dar entonces la recompensa en público. Habla acerca de tesoros en el cielo. Más adelante vas a ver en verso 33 que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Va a hablar también acerca de las riquezas, va a hablar también de las impurezas del cuerpo, y termina el capítulo 6 hablando acerca del afán y la ansiedad, que no debemos estar ansiosos, sino que debemos tener paz en el Señor, confiando de que Él hace provisión para cada día, y dice: basta cada día su propio mal. Esos son capítulos 4 al 6. Recuerden su contexto, el sermón del monte sí incluye el capítulo 7, cual estaremos cubriendo en el video de mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.